Buenas tardes. La especialización en gestión tributaria internacional de la Universidad EAFIT y la maestría en tributación en convenio con la Universidad de los Andes, les damos la bienvenida a esta tertulia tributaria, tres visiones de las principales problemáticas tributarias, desde la DIAN, la empresa y los gremios. Presencia económica significativa, sostenibilidad, planeación fiscal agresiva. En esta oportunidad contamos con invitados muy especiales. La doctora Clara Inés Ramírez, subdirectora de Fiscalización Internacional de la DIAN. El doctor Jairo González, vicepresidente secretario general en Grupo Nutresa S.A. El doctor Freddy Ríos, exdirector de Impuestos Corporativos de Bancolombia y actualmente asesor tributario y docente universitario. El doctor Juan José Fuentes, director jurídico y tributario de Andesco, que será el moderador en esta tertulia. El doctor César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación del convenio Uniandes EAFIT. Y quien les habla, Iván Darío Arango, jefe de la especialización en gestión tributaria internacional EAFIT. Es importante decir que las opiniones de esta mesa de tributaristas no comprometen a las universidades presentes, ni a la DIAN, ni a las firmas que algunos de ellos representan. Antes de iniciar, haré una breve presentación de la especialización en gestión tributaria internacional. Nuestra especialización en gestión tributaria internacional está en inscripciones para la 14ª cohorte que iniciaremos en el mes de julio. La metodología que tenemos en la especialización en gestión tributaria internacional es los impuestos nacionales en el primer semestre comparados con algunos países con los cuales nos transa Colombia, desde el derecho comparado. Adicionalmente, la metodología incorpora análisis jurisprudencial y doctrinal y casuística. En el segundo semestre nos referimos a la tributación internacional, pasando desde luego por el comercio exterior, por la inversión internacional y el régimen cambiario, por la protección de intangibles, los convenios de doble imposición, la planeación fiscal internacional, la planeación agresiva, la la auditoría tributaria forense, precios de transferencia y terminamos con un seminario de actualidad tributaria. Lo que buscamos en la especialización en gestión tributaria internacional es formar el criterio para que nuestros participantes tengan la capacidad de poder continuar con la maestría en tributación, de la cual les va a hablar enseguida el doctor Cermeño. Entonces, algo muy importante, en 2 años, 2 meses, las personas que ingresan a la maestría en tributación previo pasan por la especialización en gestión tributaria internacional, cuyo título lo da la Universidad EAFIT, y en 2 meses, 2 semestres, van a cursar la maestría en tributación, cuyo título lo expide la Universidad de los Andes. Estamos en inscripciones para los interesados en esta especialización y maestría en tributación. La mayoría de nuestros docentes son abogados tributaristas, entonces es demasiado interesante porque se da un enfoque del derecho tributario a los participantes tanto en la especialización como en la maestría en tributación. Noticia importante, para nuestros egresados y estudiantes actuales de la especialización en gestión tributaria internacional, el próximo 26 de abril, o sea, de hoy en 8, vamos a estar a partir de las 4 de la tarde en una reunión informativa de la maestría en tributación Uniandes en convenio con la Universidad EAFIT. A ello vamos a invitar a un egresado de nuestra especialización, Felipe Vázquez, y de la maestría, desde luego, en tributación, a un estudiante de la maestría en tributación, Paula Cortés, y nos va a acompañar Daniela Tamayo como tutora académica en la maestría en tributación de la Universidad en convenio con EAFIT, de la Universidad de los Andes. ¿Y quién les habla? Vamos a tener un conversatorio bien interesante en el bloque 19, piso 8, aula 804, para que quienes están interesados en continuar con la maestría, sea egresados de la especialización en gestión tributaria internacional de EAFIT, sea egresados de la Universidad de los Andes en tributación, o sean estudiantes de nuestra especialización, podrán asistir previa inscripción dentro de 8 días a las 4 de la tarde para que conozcan detalles puntuales de este exitoso convenio que tenemos entre estas dos prestigiosas universidades de Colombia.
Con esto termino y le doy la palabra al doctor Cermeño para que nos informe sobre el convenio de Uniandes EAFIT en relación con la maestría en tributación. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Iván. Me causa enorme alegría compartir con amigos, con personas que respeto enormemente, a quienes admiro. Y no solamente hablo de nuestros panelistas que tienen un reconocimiento inmenso en todo el país en el área tributaria, sino también viendo al público que nos acompaña, profesores, queridos estudiantes de esta comunidad Uniandes EAFIT que hemos logrado afianzar ya en 2 años muy exitosos a través de unos programas que se conciben para que la especialización sea el primer piso y la maestría sea el segundo nivel de conocimiento, y en donde, como destacaba el profesor Iván, nosotros tenemos varias cosas que nos caracterizan, pero no los voy a aburrir con esta propaganda al programa, porque sabemos que los protagonistas son el doctor Jairo, el doctor Juan José, el doctor Freddy y la doctora Clara Inés, pero los invitamos a esta sesión informativa del 26 de abril en la Universidad EAFIT, donde van a hablar con egresados, estudiantes que actualmente están inscritos en el programa, a punto ya de graduarse. Y cuando digo a punto de graduarse, es porque dentro de las características de la maestría está que a diferencia de otros programas, no van a pasar años y años hasta que se entrega la tesis y se obtiene el título, sino que desde el día uno los estudiantes están trabajando en algo muy novedoso que nosotros llamamos narrativas tributarias. Las narrativas tributarias ya se han publicado varios libros, los pueden conseguir en la tienda virtual de Uniandes, y no son la tesis común, no son el trabajo de grado común, son esfuerzos críticos de nuestros estudiantes para resolver problemas reales. Como yo les digo a los candidatos, si usted quiere ser exitoso en la maestría, usted tiene que entrar con un raye, con algo que lo conflictúe, algo que le moleste el sistema tributario, algo que lo inquiete. Una de las mejores presentaciones de narrativas que tuvimos el año pasado, el estudiante empezaba diciendo, les voy a contar un caso muy triste, de hecho es el caso de mi mamá. Y pues cuando uno siente una problemática de esa forma, pues lo expresa de una manera diferente. Nuestros estudiantes no hacen marco teórico, estado del arte, hacen un hook, que es un término periodístico dentro de esa narrativa. Entonces es un laboratorio maravilloso para todas las personas que quieran conectarse con la academia, que quieran trascender el conocimiento, y están todos invitados. Ojalá nos puedan acompañar el 26. Ya para callarme y darle la oportunidad a todos de aprender de los rockstars que tenemos hoy, no hay nada peor para la universidad que la uniformidad de visiones, que el pensamiento unívoco, estandarizado. De hecho, la palabra griega significa la reunión de un conjunto de cosas. El rey Alfonso X, el sabio, en las 7 partidas, definió la universidad como el ayuntamiento de maestros y escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender todos los saberes. Eh, el ejercicio que vamos a hacer hoy es muy interesante porque precisamente vamos a presentar varias visiones. La visión gremial por parte del doctor Juan José, la versión empresarial de parte del doctor Jairo, la versión del asesor de parte del profesor Freddy, y la visión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, representada por la doctora Clara Inés. Entonces, nos emociona muchísimo hacer parte de este ejercicio. Espero lo disfruten tanto como yo lo disfrutaré. Y pues nada, doctor Juan José, el escenario es todo suyo y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Sabemos que la preparación de estos paneles, estar aquí un viernes a esta hora implica un sacrificio, pero sabemos que todos ustedes lo hacen pues por el amor y el cariño que le tienen a compartir
este tipo de reflexiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César Camilo. Bueno, de nuevo mis agradecimientos a la Universidad de los Andes y a FIT por la invitación para moderar este panel con tan distinguidos invitados. Contamos, como ustedes ya han visto, con la participación de los profesores Jairo González y Freddy Ríos, también la doctora Clara Inés González, subdirectora de Fiscalización Internacional de la DIAN, que en unos minutos estará con nosotros. Esta jornada la vamos a desarrollar alrededor de tres temas de vital importancia y actualidad en el ámbito de la tributación. El primero que vamos a abordar con la participación del doctor Freddy Ríos es el de tributación y sostenibilidad. El segundo es el de presencia económica significativa, que está a cargo de la doctora Clara Inés González. Y finalmente estaremos hablando con el doctor Jairo González del tema de planeación fiscal agresiva, que es uno de los instrumentos que ha surgido dentro de los mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión y que ha sido desarrollado en las últimas reformas tributarias. Para este primer tema de tributación y sostenibilidad, pues simplemente quería comentarles como introducción que en la asociación que yo represento en este panel, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCO, somos muy receptivos a los temas de sostenibilidad. Sabemos que la sostenibilidad empresarial, pues es un concepto que se aplica a los negocios para que las empresas, además de generar una rentabilidad financiera, pues sean o tengan la capacidad de crear valor ambiental, valor social, valor económico. Y este concepto de la sostenibilidad involucra a diferentes estamentos e instancias dentro de la organización empresarial, y es un concepto que no puede ser ajeno tampoco a la gestión tributaria de las compañías. Esperamos que con la exposición del doctor Freddy Ríos podamos tener una mejor contextualización de la relación entre estas dos categorías, la categoría de sostenibilidad y la gestión tributaria y el papel de la tributación en la sostenibilidad de las empresas. Sabemos que desde hace algunos años en otros países y especialmente en Europa ya es obligatorio para las compañías empezar a hacer reportes de su gestión en los distintos tópicos de la gestión empresarial en el marco de los conceptos de sostenibilidad. Entonces, para arrancar la jornada de hoy, vamos a darle la palabra al doctor Freddy Ríos, quien hará una exposición inicial del tema y posteriormente le haremos unas preguntas. Adelante, doctor Freddy. Juan José, muchas gracias a ti, también a César, a Iván y a todos. Un placer estar con Jairo y también con Clara en este espacio que nos convoca a todos y a todos por la oportunidad de estar aquí reunidos para analizar estos temas. Permítanme un segundo y díganme, por favor, si están viendo mi presentación. ¿La estamos viendo? Sí, Sí, señor. adelante. Bien, yo Señor, adelante. la voy a poner grande. Permítanme un segundo. Y díganme si la están viendo completa o no la están viendo completa, la están viendo partida. No, Todavía no, partida. todavía no, Ya, yo creo ahí ya se que está proyectando. ahí sí. Ya, Sí, perfecta. señor, ahí está completo. Perfecto, arrancamos con este tema de sostenibilidad. Yo, yo, yo voy a tomar un tema que César Camilo les dijo ahora y es un tema de universidad. Universidad significa universo y en el universo uno todos los conceptos los puede compartir. Y aquí va como el primer llamado frente al tema de sostenibilidad y un tema de compromiso. Esta de sostenibilidad es un tema de compromiso de todos. Y si todos los que trabajamos en el área de impuestos, en el área fiscal de las compañías, decimos que somos sostenibles y si las compañías dicen que son sostenibles, pues eso no se puede quedar en un PowerPoint, sino que eso se tiene que demostrar. Y por eso uno arranca diciendo en el tema de sostenibilidad, si estamos si estamos ante un tema que es una novedad, si es una tendencia o si es una moda. Lo primero que quiero que borren de la mente es que la sostenibilidad no es un tema en moda,
ni tampoco es un tema de novedad, sino que es un tema de tendencia. Incluso trasciende mucho más allá porque estamos ante un tema, ante una macro tendencia. Y esa macro tendencia lo que implica es que es un comportamiento adoptado por un grupo. Y lo interesante del grupo es que este grupo es mundial. Entonces, todo el planeta Tierra está comprometido con un tema de sostenibilidad. Y al no ser una novedad, sino una macro tendencia, todos nos debemos o nos tenemos que montar al bus. Y esto me lleva a la frase que está en la parte superior de la lámina. Cuando se dice que la cultura se come como desayuno a la estrategia, ya que la cultura es la que traduce la estrategia en acciones y comportamientos que producen resultados. Entonces, no bastará con que la compañía diga que es sostenible, no bastará que las áreas de impuestos de las compañías digan que adoptan mecanismos de sostenibilidad si eso no se demuestra. Y ahora que vamos más adelante vamos a hablar de los indicadores, si somos empresas sostenibles, pues obviamente lo tenemos que demostrar. Esto como punto de arranque. Debemos pasar también en nuestras conversaciones que ya no debemos hablar de responsabilidad social empresarial, sino que tenemos que trascender a ese concepto de sostenibilidad corporativa. Y esa sostenibilidad corporativa implica una evolución necesaria para la creación de valor. Y esa creación de valor, y ahora lo decía Juan José, es una creación de valor compartido, no solamente un valor compartido para los accionistas, sino también para la sociedad, para los empleados, para todos los grupos de interés de la sociedad en el ámbito donde se desarrolla. ¿Cómo arranca el tema de sostenibilidad? Por allá en el 2015, entonces llega a las Naciones Unidas y dice, hagamos un llamamiento universal porque queremos hacer una declaración. Queremos con estos objetivos de desarrollo sostenible marcar el fin de la pobreza, proteger el planeta y garantizar para el 2030, estamos en el 2024 y les cuento que Colombia está quedado con el cumplimiento de los objetivos, garantizar para el 2030 todos los que nos comprometamos con el tema de sostenibilidad, que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Y por eso en ese llamamiento universal de las Naciones Unidas se declaran 17 objetivos de desarrollo sostenible para transformar el mundo. Y en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, si bien es cierto, yo aquí solamente les voy a compartir unos indicadores que van a demostrar si nosotros en impuestos en las compañías somos sostenibles, no significan que esos son los únicos que existen, porque en cada uno de los indicadores vamos a encontrar temas de impuestos o temas de tributación directa y tributación indirecta que en cada uno de los objetivos tendremos que demostrar. Cuando uno habla de sostenibilidad, yo siempre lo asemejo como si tuviéramos como una mesa. Esa mesa tiene tres patas o tiene tres pilares que la fundamentan o que la soportan. Y esas tres patas, si a ustedes a la mesa le quitan una pata, esa mesa no funciona. Y la mesa es el todo, la mesa es la sociedad. En estos días participaba en una conferencia de democracia y el expositor decía que todos debemos hacer democracia y todos debemos hacer parte del Estado. Y el hacer parte del Estado es compartir, como estamos en esta ocasión, compartir el conocimiento. Y en ese compartir el conocimiento, pues hablamos de sostenibilidad para que la sostenibilidad desarrolle esas tres patas. Y esas tres patas son, como ahora también las mencionaba César, la primera es la ambiental, segunda la social y la tercera la del gobierno corporativo. Muchas veces tendemos a pensar que sostenibilidad solamente es ambiente, pero trasciende mucho más el concepto de sostenibilidad también al tema social y al tema de gobierno corporativo. Actualmente en el mundo los indicadores, y vamos a ver más adelante, los indicadores de sostenibilidad actual le impactan al tema de gobierno corporativo porque se desarrolla el tema de la dimensión económica. Y por eso, por ahora, desarrollamos solamente unos indicadores, pero no quieren decir que esos indicadores vayan a ser estáticos, sino que son dinámicos y a medida que se desarrollen los objetivos de desarrollo sostenible con seguridad, vamos a tener mucho más indicadores. Por eso se dice con una frase del Pacto Mundial de la ONU que la sostenibilidad corporativa es el lenguaje de las empresas del futuro. Yo quiero con la sostenibilidad dos palabras, uno, compromiso y dos, futuro. Cómo las acciones que estamos haciendo actualmente en las compañías, todos los que participamos en las compañías de forma directa o indirecta, estamos haciendo las cosas hoy para que las empresas perduren. En estos días leía en un diario de circulación nacional
una empresa que llega a Colombia y dice, nosotros llegamos a Colombia para hacer planes de 150 años. Y eso me llama mucho la atención porque eso es pensar en futuro y pensar en sostenibilidad. Entonces ustedes dicen, listo, Freddy, esto hasta aquí se ve bien ambiental, social y gobierno corporativo, pero esto de alguna manera hay que medir para que esto no se nos quede como en el PowerPoint. ¿Esto cómo se mide? En el mundo existen unos indicadores de sostenibilidad que van midiendo cómo las acciones que cada uno de nosotros hacemos en las compañías están siendo materializadas. Y les traigo aquí todos estos indicadores que se trabajan en el mundo para medir la sostenibilidad, pero específicamente, y lo van a ver de un color diferente en la parte izquierda, el reporte GRI. Este reporte GRI es el más usado en el mundo y es el más longevo, es el que más se utiliza, aunque por ejemplo en Canadá y en Estados Unidos también utilizan mucho lo que es el SAPS. Estos reportes de sostenibilidad, cuando ustedes van y consultan los reportes de sostenibilidad de las compañías, pues van a encontrar los indicadores GRI que tienen una nomenclatura, y a través de esa nomenclatura y dependiendo de la clasificación de los temas, pues van a poder medir la gestión que están haciendo en materia de sostenibilidad. Precisamente en esos indicadores GRI, cómo medimos nuestras acciones o cómo medimos que estamos haciendo bien las cosas en impuestos. Y vuelvo a repetir algo que les he dicho con respecto a los temas de sostenibilidad en impuestos. Si bien es cierto, cuando ustedes consultan compañías en el mundo y sobre todo compañías que sacan un puntaje de 100 en cada uno de los sectores, ustedes ven que el estándar de esa compañía en la actualidad están desarrollando 5 indicadores tributarios. A mí lo que más me gusta de la sostenibilidad es que si uno dice que es sostenible, usted lo tiene que publicar, lo tiene que hacer público. No bastará decir que soy una empresa sostenible si usted no demuestra que es sostenible. Entonces, si yo saco 100 puntos, por ejemplo, en impuestos, yo tendré que hacer público porque saco 100 puntos en impuestos, para que eso no se quede simplemente como una acción, como unas palabras y no se lleve a la acción. Estos indicadores de fiscalidad en la actualidad en el mundo, las compañías grandes, que eso no significa que las compañías pequeñas o las pymes no puedan implementarlo, porque la idea con este proceso también es antojarlo para que ustedes midan cómo están haciendo las cosas en sus compañías. Las compañías grandes en la actualidad presentan 5 indicadores. Uno, el GRI 207 relacionado con fiscalidad y el GRI 227 relacionado con el cumplimiento de la legislación y las normativas. Frente a este estándar GRI de fiscalidad, este estándar es un estándar económico y financiero de la serie 200 y esto incluye contenidos de enfoque de gestión y contenidos temáticos. En los de gestión tenemos 3 indicadores y en los temáticos tenemos un solo indicador. Y en el guía de cumplimiento de legislación normativos tenemos solamente uno, que es de contenido general relacionado con multas y sanciones. Entonces aquí viene lo interesante. Entonces uno dice, soy una empresa sostenible, lo voy a demostrar y voy a desarrollar el indicador 207-1. Y le digo, lo tengo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, la compañía a la cual ustedes pertenecen, esa compañía tiene estrategia fiscal. Decir sí es muy fácil, entonces uno dice sí lo tengo. Segundo, en caso de que usted lo tenga, ¿cuál es el enlace donde cualquier persona interesada en su compañía lo puede encontrar? Es decir, que esa estrategia es pública. Esa estrategia tiene un marco de gobierno y ese marco de gobierno o ese órgano encargado es el que revisa y aprueba formalmente la estrategia fiscal. Y aquí el llamado es que ese órgano del gobierno no es el contador, ni es el gerente financiero, ni el vicepresidente financiero, sino que por prácticas de buen gobierno se lleva hasta temas de junta directiva. Ese órgano de gobierno cada cuánto revisa la estrategia, cómo es el cumplimiento normativo y cuál es la conexión, que esta me gusta mucho, cuál es la conexión que tiene ese enfoque fiscal con la estrategia de la organización. Y aquí el llamado también que yo hago es que nosotros debemos trascender los impuestos, en donde lo básico que es el cumplimiento fiscal y que lo tenemos que hacer muy bien, tenemos que trascenderlo hasta ese tema de estrategia para conectar nuestros temas con la estrategia. Frente al contenido del 207.2, se me olvida algo relevante en el 207.1, el tema de la política tributaria. En el tema de la política tributaria, encuentro muchas veces en la práctica que la política tributaria, más que política, son procedimientos. Y las políticas de impuestos deben tener 2 características. Deben ser aspiracionales
y deben ser inspiracionales, deben ser cortas, yo diría máximo 2 páginas. Y esas políticas de impuestos que son el marco de actuación para la compañía o para el grupo donde pertenecen, esas políticas tienen que estar aprobadas por la junta directiva y tienen que ser públicas. Entonces aquí muy interesante entrar a las compañías, verificar si tienen políticas, si están aprobadas por la junta directiva y cuál es el marco de actuación que tienen para trabajar todos los temas de sostenibilidad. Esto me lleva a que este primer enfoque, y ahora que estamos trabajando algunas compañías voluntariamente, el IFRS C1, que es para el tema de sostenibilidad, yo les hago un llamado que no trabajen eso separado porque este 207.1 de enfoque fiscal se conecta con el IFRS S1 de las supersociedades, que en la superintendencia de supersociedades dijo en la circular externa 10 del 2023, dijo que era voluntario. Entonces no hagan un doble trabajo, conecten con el 207.1 y con eso ya tienen el marco total del 207.1 con la IFRS S1. En el 207.2, que es el de gobernanza y control de riesgos, aquí 3 temas básicos. Uno, lo mismo, ¿cuál es el órgano del gobierno que es el responsable por el tema, por el cumplimiento de la estrategia fiscal? El tema el enfoque de los riesgos fiscales, la gestión de los riesgos, la identificación de los riesgos y el control de los riesgos, frente al 207.3, en ese 203 que es la participación de grupos de interés, cómo es mi interacción con los gremios, cómo es mi interacción con los grupos de interés de impuestos, por ejemplo, con las universidades, cómo es mi interacción con la administración tributaria, y eso lo tendré que declarar y lo tendré que demostrar. El próximo indicador, que es el 207.4, y ahora Clara nos podrá hacer alguna intervención con respecto a esto, que inclusive alguna vez lo comentábamos, es la presentación del informe país por país. Si bien es cierto esto para las administraciones tributarias, Clara ahora no lo dirá, es un tema que no puede ser público desde el punto de vista de sostenibilidad. El informe país por país es un informe público y es relevante, pues porque allí estarán las compañías, estarán las jurisdicciones, estarán los ingresos, estará el número de empleados, estará el impuesto pagado, el impuesto causado, y será muy interesante ver esa matriz en Excel para poder verificar las compañías en el mundo cómo se están comportando y cuál es el aporte que le están haciendo a cada uno de los países donde hacen presencia. Y por último está el indicador de multas y sanciones. Aquí hay que decir cuáles son las multas, cuál es el número de multas, cuál es el valor de las multas, cuál es la gestión que se le está haciendo a las sanciones y a las multas y la razón de ser y el porqué de las multas. Entonces, todos estos temas, estos indicadores, yo soy sostenible, yo lo declaro, pero yo lo publico y además de publicarlo, yo lo tengo que demostrar. Entonces, esto se vuelve, y yo utilizo una palabra que se vuelve apasionante porque hay muchas oportunidades aquí para todos, porque si hacemos bien las cosas, pues podemos contar las cosas. Alguien me decía, por ejemplo, en el caso de la planeación tributaria, ahora creo que hay una pregunta relacionada con eso en la planeación. La verdadera planeación, y Jairo también lo tocará en planeación fiscal agresiva, la verdadera planeación con base en sostenibilidad es aquella que se puede publicar. Si ustedes tienen una estrategia de planeación tributaria que no se puede publicar, entonces no estamos ante una planeación tributaria y la conversación será otra. Obviamente se hace camino al andar y hay muchos temas por trabajar en este tema, pero obviamente esto es una abrebocas y de pronto los dejo antojados con esta presentación. Y ya para terminar, en mis 15 minutos, yo les dejo esta frase que me gusta mucho del capitán Salas del puerto de Cartagena, una historia corta de 30 segundos. Alguna vez le escuché la historia al expresidente de Bancolombia, Jorge Londoño Saldarriaga, donde se dio cuenta que el puerto de Cartagena había quedado como el puerto número 5 en el mundo de contenedores. Y él había tenido una relación estrecha con el capitán Sales del puerto de Cartagena. Entonces Jorge Londoño, el expresidente de Bancolombia, lo llamó a felicitarlo y le dijo: capitán, no hay quinto malo. Y el capitán Salas le respondió con la frase que les planteo y que se las quiero regalar. Y el capitán Salas le respondió a Jorge Londoño: aquí estamos sentados mis colaboradores y yo, viendo qué es lo que hacen mejor que nosotros, los 4 que no ganan, los que no ganaron, para poder progresar. Y este es el llamado. Hay una oportunidad infinita en las compañías en el mundo de capturar conocimiento que están haciendo en sostenibilidad. Entonces, si una compañía saca 100 puntos en sostenibilidad en impuestos, qué interesante es ver esa compañía, qué es lo que está haciendo de bueno para que todos nos antojemos. Y con estas metodologías
pues llevemos todas las compañías donde trabajamos a ser compañías sostenibles y compañías de 150 o 300 años, y eso es un compromiso de todos. ¿Listo, Juan? Bueno, doctor Freddy, muchísimas gracias por tan interesante exposición. A partir de esos elementos que usted nos ha compartido, se nos ocurren dos preguntitas. Básicamente, eh, para profundizar un poco en el concepto al que usted hacía referencia, que es el de la planeación tributaria o el de la planeación fiscal de las compañías, de manera un poquito más precisa, ¿cómo ve usted que se articule esa planeación tributaria con la sostenibilidad? ¿Cómo están directamente enlazados esas dos actividades? A mí esa pregunta me gusta mucho, Juan José, y de hecho, pues por eso la cuadramos para que la tuviéramos en este espacio. Miren, las compañías dicen, yo soy una compañía que tengo el compromiso con sostenibilidad, declaración de la compañía. Luego, si hay una declaración de la compañía, eso tiene que estar eso tiene que estar en el propósito de la organización. Y si está en el propósito de la organización, todas las áreas de la organización, incluidas a las de impuestos, tienen que conectarse con ese propósito. ¿Cómo conecto yo el propósito con un área de impuestos? A través de la ambición. Declaro la ambición del área de impuestos, de la dirección de impuestos, de la gerencia de impuestos, y la conecto con el propósito de la organización. Si la organización trabaja con los ODS o es un compromiso con los ODS, los impuestos están conectados con los ODS. Eso en la teoría, pero entonces, ¿cómo se conecta en la práctica? El plan de trabajo de la planeación tributaria, indicamos qué vamos a trabajar y vemos a qué objetivos de desarrollo sostenibles le están apuntando. Y a partir de ese compromiso o de la vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible, empiezo a desarrollar algo que se llama planeación tributaria consciente. Y la planeación tributaria consciente significa un compromiso ético de valor compartido de hacer bien las cosas, en donde vamos a tener unas mejores prácticas, en donde vamos a identificar que no vamos a fomentar técnicas de ilusión y evasión, en que vamos a socializar todo lo que es la planeación, porque aquí viene algo de la acción 12 de BEPS que hay que publicarla, y sobre todo lo que más me gusta, Juan José, con tu pregunta, demostrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque si decimos que somos una empresa sostenible, todo lo que hagamos en planeación en las compañías, en planeación tributarias, tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Perfecto, doctor Freddy. Y esto, a su vez, lo conectamos con el tema de la relevancia de los impuestos y de los aportes tributarios en general para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que uno entiende a simple vista es que todos esos objetivos trazados por la Organización de las Naciones Unidas eh, van a tener una posibilidad real de hacerse efectivos, de desarrollarse en la práctica en la medida en que se cumplan los cometidos de la tributación y los cometidos del gasto público que es financiado con el aporte de las empresas y con el aporte de los ciudadanos del país. Es decir, los impuestos contribuyen a la sostenibilidad en tanto que son la vía para alcanzar esas metas sociales, ambientales que se plasman a través del gasto público, del gasto social. Y esa conciencia y esa introspección que tendrían que hacer las compañías pasa por ahí, por entender que somos un eslabón más dentro de la cadena de lo que consideramos un sistema o una economía sostenible. No sé si estoy acertado en esto, que no es por supuesto mi especialidad, pero entenderíamos que ese es el aporte, digamos, de los tributos a la sostenibilidad. Así es, Juan José, y yo te complemento con algo. Entonces, el compromiso, digamos que desde el punto de vista práctico son tres, y también con los indicadores. Ya vimos 5 indicadores. Yo quiero saber si mi compañía es sostenible desde el punto de vista de impuestos. Demuéstreme a través de los 5 indicadores que acabamos de ver, los anteriores, que los proyecto. Demuéstreme que eso es así y que es cierto. Listo, eso es punto número 1. Y 2, a través de 3 compromisos que, digamos que resumen lo que vos estabas diciendo. Uno, algo que se llama estrategia y gobernanza. En eso es que vos tenés que declarar que estás cumpliendo las leyes, estás cumpliendo las normas, que no estás transfiriendo valor compartido, por ejemplo, al tema de jurisdicciones de baja o nula imposición, que estás haciendo negocios con sustancia,
que estás respetando principios de plena competencia, es decir, que estás haciendo las operaciones a valor de mercado y que no estás haciendo transacciones con paraísos fiscales o como lo llamamos aquí en materia tributaria. Como punto número dos, el tema de reportes. En el tema de reportes de impuestos, tenés que informar toda la gestión tributaria tuya a todos los grupos de interés. Y como último, un tema de tasa efectiva, en donde mostrar tu tasa efectiva devengada y tu tasa efectiva pagada. Y necesitaríamos un espacio mucho más largo para saber qué es la pagada, porque para eso sí hay más o menos unas 7 teorías que yo creo que en otro espacio la podemos hacer. Pero en resumen es lo que vos estás planteando, Juan José. Muchísimas gracias, doctor Freddy. Yo estoy muy atento aquí al chat por si hay preguntas para el final. Por ahora no veo ninguna inquietud, pero entonces lo que creo que podemos hacer es dar paso al siguiente tema programado. Veo que la doctora Clara Inés todavía no está acompañándonos, entonces le daríamos paso al doctor Jairo González con el siguiente tema de la agenda Oh, que es... estimado Juan José, ella ya está acá conectada. Ah, es que no la vi conectada, Freddy. Sí. Va a activar el micrófono. Ah, doctora Clara Inés, buenas tardes. Ah, el anfitrión si le da posibilidades de activarla, por favor. Paula, Paula, Ya, déjenme un segundito. Ok, ya. ya está, ya la vemos en pantalla en la sala, falta activar el micrófono. Ya lo pueden Active, activar. active su micrófono, doctora Clara Inés. Listo. Muy buenas tardes, bienvenida a este panel y quería, bueno, yo ya le iba a dar paso al doctor Jairo González, pero afortunadamente usted ya se encuentra con nosotros. Este tema de la presencia económica significativa es de crucial importancia para todos los asistentes a este evento académico. Sabemos que desde el 1 de enero del presente año, pues comenzó a regir la tributación por presencia económica significativa a partir de las modificaciones que introdujo la última reforma tributaria. Y entendemos que hay una serie de operaciones y de actividades que tienen que ver con el flujo de recursos y transacciones económicas digamos, que se realizan desde el exterior, especialmente todo lo que tiene que ver con prestación de servicios a través de la red o a través de medios electrónicos y también cuando se realizan operaciones de comercio sin que exista propiamente una empresa constituida en el país o un agente de negocios o un agente comercial, pues digamos que en ese marco se desarrolla como una estrategia de lucha contra la evasión y la elusión, la figura de la tributación por presencia económica significativa. Y todos estos temas de la economía digital pues están asociados a la pregunta o al gran interrogante o el problema de cómo grabar y cómo garantizar una justa imposición y una justa tributación con relación a este tipo de operaciones. Ahí, digamos, está abierta una discusión más allá de lo que hace referencia al conflicto entre jurisdicciones que está resuelto por los tratados de doble tributación o de eliminación de la doble tributación, los países han adoptado estrategias dentro del marco, dentro de la figura general de lucha contra la evasión. Y por eso, pues es de gran importancia para todos nosotros entender cómo es que ha empezado a operar esta figura y cuál es el entendimiento que tiene la administración tributaria de su alcance y las dificultades que se han presentado tanto para los entes de fiscalización como para los mismos contribuyentes en aras de dar cumplimiento a estas medidas. Entonces, bienvenida, doctora Clara Inés. Y como lo habíamos acordado, pues la idea es que hagamos una presentación inicial, usted haga una presentación inicial del tema y posteriormente pues tenemos unas preguntas a partir de su presentación. Bueno, muchas gracias a la invitación para participar en esta tertulia. Me anticipo para decir que no tengo mucha información respecto a fiscalizaciones y lo planteo es porque esta figura es nueva. Esta figura apenas acaba de comenzar el 1 de enero del 2024
Hasta ahora estamos recibiendo, eh, digamos, el registro de los contribuyentes que harían parte del régimen de presencia económica significativa y en esa medida, pues las labores de fiscalización no han iniciado. Pero pues sí, el tema trae bastante inquietud, trae varios interrogantes, no solo para la administración, sino también para los contribuyentes que pudieran tener que inscribirse o participar dentro del régimen de presencia económica significativa. ¿Cuáles son los antecedentes del régimen? Pues ustedes saben, y dentro de ese marco que también Freddy lo estaba comentando desde el punto de vista de sostenibilidad, pues nos estamos embarcando en un nuevo mundo digital, en un nuevo mundo con unas obligaciones adicionales para las multinacionales que no responden a los criterios que generalmente conocemos de tributación de hace muchos años. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a un criterio de residencia o a un criterio de fuente atado generalmente a un lugar fijo donde se desarrollan las actividades. Pero resulta que los negocios ya no se desarrollan de esa manera. Ya estamos hablando de un mundo digital, de un mundo y un comercio electrónico al que estaba, digamos, enfocado esa acción 1 de BEPS hace muchos años, pero que ya desborda esas operaciones digitales como tal y realmente es todo lo que se hace a través de plataformas de comercialización no física. Y en ese reconocimiento de la comercialización no física y que genera diferentes actuaciones que desvían o hacen que las multinacionales generen una estructura de negocio en donde los recursos pueden estar en unos lugares o las fuentes de los recursos, pero la ubicación o la infraestructura está en otro, lo que atraería la tributación para esas jurisdicciones, pues genera que no se esté reconociendo desde el punto de vista tributario la realidad de las operaciones y de los negocios y de dónde tienen que tributar. Y aquí es donde empieza todo ese desarrollo del BEPS 2.0, que pues no es mi intención entrar acá en estos 15 minutos que tengo a hablar de pilares 1 y pilares 2, el pilar 2 y el monto A y el monto B, pero sí es un importante punto de partida de lo que es la presencia significativa, porque al final el antecedente más cercano de la existencia de una presencia económica significativa está asociado al monto A del pilar 1. ¿Por qué? Porque se está reconociendo que existen unas jurisdicciones de mercado, unas jurisdicciones donde hay unos consumidores, donde se están generando unos recursos y desafortunadamente por las reglas actuales que tienen los países, que si no hay un lugar fijo de negocios, que si no hay un criterio de fuente, pues no genero tributación. En esa medida, estos recursos se están desviando hacia las jurisdicciones de la residencia o de la casa principal o de la unidad de esa estructura del grupo multinacional donde están tributando. No vamos a cuestionar si están tributando a mayor o menor tasa, no estamos cuestionando si existe o no sustancia en esas jurisdicciones, pero la realidad es que hay unas jurisdicciones de mercado que en ocasiones no están recibiendo la tributación que deberían recibir. Entonces, dentro de ese monto A del pilar 1, pues que todavía no sabemos cuál va a ser su rumbo final, a pesar de que está bastante desarrollado, pues ahí se establecían unas reglas especiales. Sin embargo, pues existe también la necesidad de los países de recursos y como esto no sale rápido, esto todavía es una realidad que no es definitiva, que requiere de un convenio multilateral. Ya sabemos lo que sucede con la suscripción de convenios multilaterales, que no necesariamente todos van a entrar al mismo tiempo a aplicarlos. Entonces, pues los países empiezan a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque necesitamos requerir o reconocer esa nueva tributación atada a un consumo y a un mercado que existe, así no existe un lugar fijo de negocios. Otro antecedente también de este tema es las discusiones que han existido en materia del Convenio de las Naciones Unidas de lo que se entiende como establecimiento permanente. Será otra vía, considerar que el establecimiento permanente reconociera que no solamente requiere un lugar fijo de negocio, sino que exista un mercado desarrollado. Sin embargo, digamos que las corrientes o las oportunidades que han visto las administraciones han tenido diferentes vías. Algunos países han implementado lo que se llama un impuesto digital, un Digital Service Tax. Entonces, estos son los que precisamente a través del pilar 1 monto A no se quiere que existan, porque no queremos
que se generen dobles imposiciones por todos los impuestos digitales que existen a nivel mundial. Pero pues de alguna manera aquí hay diferentes opciones. Otros dicen, otra de las opciones era establecer una tributación indirecta, es decir, al consumo, como ya existe en el IVA de servicios digitales, que es algo muy parecido a lo que se da por presencia económica significativa. Sin embargo, presencia económica es un impuesto directo. ¿Por qué directo? Pues para que aplique o quede cubierto por los convenios. Entonces, realmente estos son todos los antecedentes de reconocer una nueva realidad donde existen una serie de contribuyentes, donde existe un consumo, donde existen unos ingresos que debe reconocer pues una tributación en ese mercado y que se aparta un poquito de la concepción básica y general que tenemos de que se tributa exclusivamente por lugares o presencias físicas, porque realmente hoy en día los negocios esas presencias físicas no las requieren. Entonces, por eso es que aparece el artículo 20-3 del Estatuto Tributario, que como yo les digo, podía haber sido parte del artículo del LP. Esa podía haber sido una opción. O podríamos habernos quedado con un solo impuesto, que era el IVA a servicios digitales. Pero finalmente se creó como una norma específica que trae una temporalidad. Si uno mira la redacción del artículo 20-3, establece que en el momento que tengamos que cumplir nuestros compromisos, se está refiriendo a los compromisos de los pilares, pues este tipo de impuestos tiende a desaparecer porque no podemos ir en contra de lo que estamos negociando a través de todas estas reuniones con el marco de la OCDE. Entonces, dentro de este artículo 20-3, pues me trae quiénes son los sujetos pasivos. No voy a entrar en detalles muy específicos, pero pues está enfocado a todas esas personas o entidades no residentes que obtengan ingresos brutos superiores a 31.300 VT, aproximadamente 1.459 millones de pesos, por transacciones llevadas a cabo con personas ubicadas en Colombia y que tengan, esto es muy importante y esto lo desarrolla el decreto, que tengan una interacción sistemática y deliberada en el mercado colombiano. Y para tener una interacción sistemática y deliberada establece unos requisitos: que tenga 300.000 o más clientes o usuarios ubicados en Colombia y que permita el pago a los colombianos. Este es un tema muy importante. También es importante, y esto lo desarrolla el decreto porque se estaba esperando este decreto reglamentario para aclarar algunos temas de la ley, es la definición de los servicios cubiertos. Y generalmente los servicios prestados a través de Internet o a través de una red electrónica de manera automatizada, que requieran la participación humana de manera mínima por parte del proveedor del servicio, generalmente serán los servicios contemplados dentro de los servicios grabados. Y en el caso de ventas de bienes, los criterios que deben cumplirse son los dos completos: el de los usuarios y el de tener la posibilidad de pagar en pesos para pues, participar dentro de este nuevo régimen. Dentro de este tema, entonces, se presenta un nuevo escenario de cómo se grabarían, sobre todo de manera particular, los servicios. Entonces, tenemos ya ahora 4 categorías de servicios hoy en día en nuestra regulación. Los típicos que siempre conocíamos, que era asistencia técnica, servicio técnico y consultoría, que hoy en día tenemos una tarifa impositiva del 20%. No es tan favorable como en años anteriores, que era del 10%, porque también no era competitiva con la tarifa de los convenios, que incluso puede llegar a 0. Tenemos también la tarifa de servicios generales, que si están prestados fuera de Colombia son grabados al 0% con la limitación del 15% y con la posibilidad de levantar esta limitación si estamos en convenio. Están los servicios administrativos que se dan con la tarifa plena y que pues tiene esas discusiones de que si no existe la retención no hay deducibilidad, con fallos y jurisprudencia sobre ese caso. Y ahora aparece la 4ª categoría. Los servicios PES quedan con 2 opciones. Entonces dice, dependiendo del régimen que usted opte, declaración o retención, pues tendrá un tratamiento diferente. Entonces, quienes opten por declarar y pagar en el formulario, pues pagarán al 3%, deberán inscribirse en el RUT y tendrán que hacer unos pagos bimestrales con una tarifa menor del 2% que se irá computando con el pago definitivo del impuesto. Pues este pareciera ser el camino a seguir por la mayoría de los que se quieran
inscribir al régimen de presencia económica significativa porque la tarifa es mucho más benéfica que las que les estaba mencionando en materia de servicios. Pero si no me voy por la del 3% de declaración, la retención de todas maneras es importante y es menor a la que les estoy mencionando, porque la tarifa sería del 10%. Yo tengo que escoger y definir y dar a conocer pues a los terceros cuál régimen voy a aplicar. Otro tema importante en el tema de presencia económica significativa son los agentes de retención. La lista que trae el decreto de agentes de retención se va descartando uno a uno. Es decir, en primer lugar, los agentes de retención son los del 368 del Estatuto Tributario. Si no se está en presencia de ninguno de los agentes de retención del 368, me voy al segundo, que es la entidad financiera emisora de la tarjeta de cuando ésta sea el medio de pago y cuente con la información necesaria para practicarla. Si no puede el banco bajo esas condiciones o la entidad emisora ser el agente retenedor, me voy a la pasarela de pago. Si no, me voy a la franquicia de la tarjeta de crédito o débito, finalmente me voy a los recaudadores de efectivo de cargo de terceros y finalmente a los vendedores de las tarjetas prepago. No puedo escoger quién va a retener. Va en ese orden, descartando el anterior. Si el anterior no existe o no se puede dar, se va al siguiente. Esto va a presentar grandes retos y creo que eso es lo que en la práctica está sucediendo ahorita, que llevamos solamente 4 meses con este nuevo régimen de presencia económica significativa. Eh, ¿Qué temas adicionales hay que considerar frente a la presencia económica significativa? Hay que acreditarle al retenedor qué régimen escogí, porque si escogí el de declaración, pues para que no me aplique la retención. También ya hay unos conceptos, hay 3 o 4 conceptos del 2023 que aclara ciertos temas en cuanto a opciones de pago sobre las plataformas de intermediación y qué pasa si me practicaron retención y después me registré como declarante, si se pueden hacer esos reintegros a través de las declaraciones y generar saldos a favor. Y muy importante, lo dispuesto, y eso lo dice el parágrafo 5 del 20-3, lo dispuesto en ese artículo que sea contrario a la norma mediante la cual se implemente un acuerdo internacional suscrito por Colombia que prohíba este tipo de tributación, dejará de surtir efectos. Eso lo conoce como cláusula de salida. Entonces, en el momento que Colombia entre y oficialice ese monto A del Pilar 1 o cualquier otra negociación que impida la generación de este tipo de tributación, esto debería desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano. Y otra de las grandes inquietudes que existe es cómo compagina esto con los convenios. Y la idea es que lo que se ha entendido es que esto es un impuesto directo que debiera estar contemplado, no es un impuesto digital, y en esa medida pues podría dar aplicación a los convenios. Ese es como el marco general que tenemos hoy en día, presencia económica significativa. Tenemos las presentaciones de las declaraciones. Generalmente, como ustedes saben, los plazos hoy en día están dados es por el día hábil de X mes. Entonces tenemos presentaciones el 10º día hábil de marzo, de mayo, de julio, de septiembre, de noviembre y de enero del año siguiente. Así están los plazos establecidos para esta obligación. Muchas gracias, doctora Clara Inés. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Usted decía que digamos, la tributación o el régimen que opera en los casos de presencia económica significativa implica un pago, un pago del impuesto, un pago de impuestos que es directo, digamos unos impuestos que son directos, que en este caso sería a título de la renta o del ingreso que obtienen las empresas que tienen esa presencia económica significativa en el país. Eh, ¿Qué se ha pensado respecto del fenómeno que suele ocurrir de traslado de la carga tributaria a los consumidores? Porque si de entrada se concibe que este régimen no va a incidir en los consumidores, sino se adoptó como un IVA sobre los servicios digitales, que usted también comentaba, o como un impuesto al consumo, ¿sí? En cabeza de quien adquiere el servicio o adquiere el bien, ¿cómo evitar que esa carga tributaria finalmente no redunde en cabeza de los adquirientes de los bienes y servicios, por un lado? Y también me surge una inquietud y es qué pasa con la omisión en el registro
digamos, de contribuyente con presencia económica significativa. Las empresas que no cumplan con la obligación de registrarse o si hay errores en ese registro, ¿qué consecuencias tiene ello? Bueno, lo primero, pues es que no es trasladable, es lo mismo que pasa con cualquier pago vía retención en la fuente de impuestos sobre la renta, pues es menor valor del giro que se realice a ese no residente. Y cuando me hacen servicios y me practican gross up, eso es otra cosa. Y eso es una práctica, no la vamos a cuestionar acá, pero el valor del servicio viene en una factura de un tercero no residente y yo le tengo que pagar ese valor menos la retención. Entonces, en ese sentido, no es trasladable. Cosa distinta, el IVA a servicios digitales, que es un mayor valor del servicio. ¿Qué normas tenemos para proteger esto? Pues como esto no es un tema sujeto a régimen de precios de transferencia, pues tenemos el artículo 90. El artículo 90 hoy en día nos trae las reglas de valor comercial de bienes y de servicios. Si un servicio se está cobrando de una manera que no corresponde, artículo 90 va a proteger la relación, digamos, desde el punto de vista de que se tase de debida forma. Claro, la administración no se va a poner furiosa porque le paguen más impuestos, ¿sí? Si el servicio está más caro, pero realmente, pues yo creo que este tipo de servicios y de operaciones digitales es un tema de oferta y demanda. Yo no creo que el margen de maniobra de este tipo de servicios para empezar a cobrar más o menos, eso puede llegar a tener unas implicaciones que ni siquiera son tributarias, son más de mercado. Si empiezo yo a subir los precios, la mayoría de estos servicios o la mayoría de estas comercializaciones tienen sustitutos. Entonces, de pronto, pues terminas perdiendo mercado frente al consumidor que estaba acostumbrado a pagar un valor y va a empezar a pagar de otra manera. En cuanto a no registrarse, pues ese es un régimen en principio que, y esto pasa también con el tema de establecimiento permanente y esto también pasa con el tema de sede efectiva de administración. Es el contribuyente el primero invitado a que se registre porque considera que cumple con los requisitos y en ese sentido, pues digamos como les decía yo, sobre todo en temas de servicios, pues le conviene más un 3% o un 10% que un 20 o un 35% o otra tarifa diferente. Entonces, en ese sentido, pues es más un tema de planificación conveniencia si se cumplen los requisitos, por supuesto. ¿Qué puede pasar? Que de pronto se inscriba y no cumple los requisitos, pues aquí se quitaría el régimen y habría que verificar qué pasa con todas esas operaciones que ya se cumplieron por error, si tenemos involucrado a un agente de retención, por ejemplo, o si se le exige directamente a esa presencia económica significativa o no residente el cumplimiento. No hay sanciones, el decreto no habla de sanciones de que si no me inscribo y me debo inscribir, no. Yo creo que la sanción más grande está derivada es que le practicarían, sobre todo en servicios, la mayoría de ellos, siempre que haya un componente tecnológico, termina teniendo una retención más costosa, que es el 20%. Entonces yo creo que el tema está más encaminado en ese sentido y yo creo que más adelante, cuando ya tengamos una robustez, porque pues hoy en día no hay muchas inscritas y se conozcan o se tengan este tipo de informaciones de los requisitos, pues seguramente la administración empezará actividades para verificar que hayan algunas, o sea, para que se registren para declarar el 3% o el 10%, si es que no me está pagando impuestos, porque si finalmente está pagando impuestos al 20%, pues para la administración está bien. Lo importante es que son excluyentes, es decir, esto Correcto. surge más como una opción que tienen Sí. estas empresas, es decir, bueno, me acojo a este régimen de presencia económica significativa y mi tasa de tributación va a ser inferior. ¿Ustedes tienen más o menos establecido cuántos el universo potencial de los que estarían obligados o que podrían ejercer la opción de inscribirse a este régimen o cuántos tienen hasta ahora registrados? Ok, es difícil saber cuántos son. Tenemos un gran reto siempre cuando estamos hablando de no residentes sin presencia, porque uno puede controlar más con las diferentes fuentes de información los que ya tienen algún tipo de presencia en Colombia, pero hasta el último vencimiento, que fue el 13 de marzo, teníamos inscritas 32 presencias económicas significativas. Estas presencias se inscriben a través, como lo dijo el decreto, de un PQRS
Hay grandes retos, o sea, ha habido grandes retos en cuanto a que los funcionarios de la administración entiendan cómo funciona el tema de presencia económica significativa y conozcan y le faciliten a los usuarios el registro. En ese trabajo, la subdirección del RUD ha trabajado y de orientación al ciudadano ha trabajado muchísimo y ha mejorado bastante. Créanme que esto ha sido como un crecimiento conjunto del contribuyente y de la administración tributaria para apoyarlos en todo este registro. El gran reto que hemos tenido ahí también es los documentos no vienen completos. Gran parte de los documentos, como es una entidad extranjera, tienen que venir apostillados y muchos de estos documentos no vienen apostillados. Entonces el trámite queda ahí como en el limbo mientras quedan todos los documentos debidamente aportados por parte del contribuyente que quiera acogerse al régimen. Pero digamos, en estos últimos 4 meses llevamos 32. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Seguramente el trámite de apostilla no es fácil, no en todos los países es súper rápido. Lo vivimos también con otros regímenes que nosotros manejamos, que cuando se requieren estos documentos no es fácil tenerlos. Entonces, esto de pronto ha dificultado un poquito ese registro, pero cada vez está fluyendo de manera más fácil. Pues muchísimas gracias, doctora Clara Inés. Y bueno, para continuar con el desarrollo de la agenda, vamos a dar paso al siguiente tema, que es el de planeación fiscal agresiva, para lo cual contamos con la presencia del doctor Jairo González. Sabemos que la planeación fiscal agresiva, pues es un concepto ligado un poco a ese tema que antiguamente se conocía como el abuso de las formas jurídicas y que en materia tributaria pues consiste en sacar ventaja de los tecnicismos de un sistema fiscal, o aprovechar ciertas inconsistencias o vacíos de ley, con el propósito de reducir el cumplimiento fiscal. Digamos, de manera general uno puede entender ese concepto, pero siempre es un concepto problemático, controversial, en tanto que casi que implica un cuestionamiento de entrada a la planeación fiscal. Y aquí concretamente la duda que nos surge es cómo saber que una planeación fiscal es agresiva o no agresiva, y si estoy transgrediendo esos límites que establece, digamos, este régimen o esta normativa que también ha sido construida dentro del interés de las administraciones tributarias de digamos, ir haciendo acopio de todas las herramientas de lucha contra la evasión o la elusión en estos países. Y es que el riesgo que corren los empresarios en el desarrollo de su actividad y en el desarrollo de la gestión tributaria, para lo cual deben realizar, como nos lo comentaba también al comienzo, en la primera charla del doctor Freddy, una planeación fiscal y una adecuada planeación fiscal que sea transparente y que ponga claramente sobre la mesa las reglas del juego y a lo que le está apostando la empresa. ¿Cómo puede de pronto eso estar, o podemos estar en una frontera o en unos límites complicados entre lo que es planeación fiscal agresiva y planeación fiscal que no transgrede esos límites éticos o eso que se denomina planeación fiscal agresiva? Porque el riesgo es la satanización de la planeación fiscal, es decir, que se genere una inseguridad jurídica porque a juicio del auditor de turno o del administrador tributario, algo que hacemos para optimizar recursos y reducir la carga tributaria pueda considerarse planeación fiscal agresiva. Bueno, eso es apenas parte, digamos, de las inquietudes que surgen de entrada frente a este tema, que seguramente nos va a aclarar a continuación el doctor Jairo. Bienvenido, doctor Jairo González, a este foro. Bueno, muchas gracias, Juan José, muchas gracias a todos por esta invitación. Y en efecto, Juan José aquí recordaba un concepto propio de la Unión Europea. Hay varias definiciones sobre qué es una planeación fiscal agresiva y Juan José pues, nos daba esos esbozos como de ese conjunto de conductas que tienden a sacar ventaja de los tecnicismos de un sistema legal o de las inconsistencias que se presentan entre dos o más sistemas para todo pues dirigido con el propósito de reducir el cumplimiento fiscal. Este concepto, y ahorita pues lo amplío de un comentario,
se ha ido decantando y se ha ido profundizando por parte de la doctrina y la jurisprudencia y los sistemas legales, porque se ha avanzado bastante, creo yo, diciendo que los elementos objetivos que caracterizan a una política, perdón, a una planeación fiscal agresiva son, primero, la artificiosidad, perdón el término, de la operación. Segundo, la utilización de lagunas o defectos legales. Y tercero, la ausencia de motivación económica. Entonces eso ahorita nos va a llevar al desenlace de, digamos, la regla que personalmente veo muy acertada, que es la regla federal americana, que finalmente se trajo pues al Código Impositivo de Estados Unidos y que fue fruto de unos desarrollos jurisprudenciales. Ahorita voy sobre eso. Pero vistos estos elementos, quería en este punto hacer una cita y textualmente voy a leer al profesor Michael J. Gratz, profesor de impuestos en la Universidad de Columbia, y quien a propósito acaba de publicar un libro muy interesante, se los quiero recomendar. No lo he terminado ni siquiera, salió ahorita en febrero y lo empecé a leer hace poco. Bien llamativo porque, pues digamos, recoge, pues no exactamente este tema, pero uno más macro que es bastante ilustrativo. Se llama, voy a leerlo en inglés, The Power to Destroy, How the Anti-Tax Movement Hijacked America. Traducción libre, el poder de destruir, cómo el movimiento antiimpuestos secuestró a Estados Unidos. Allá hace una observación bien crítica de cómo pues todo ese desarrollo americano de la posguerra se basó en la solidaridad, en un sistema impositivo fuerte, pero sobre todo en el que los ciudadanos y las empresas estaban muy comprometidos y cómo eso se ha ido decayendo desde una legislación que pasó el estado de California en el año 1978. Se los recomiendo mucho. Entonces, el profesor Gratz define la planificación fiscal abusiva de la siguiente manera. Consiste en negocios diseñados por gente muy inteligente, pero que si excluyéramos las consideraciones fiscales parecerían muy estúpidos. Es un poquito disruptiva y, si se quiere, provocadora la definición, pero para ir evacuando el tema de, bueno, uno cómo sabe si pasó o no esa línea. Tradicionalmente, llamémoslo a la escuela clásica, cuando hablábamos de la diferencia entre elusión y evasión, estaba un poco la respuesta, en el sentido de que la evasión era francamente ir contra la ley, la elusión era un camino legal, sí, pero que tenía sus cuestionamientos, o sea, había una duda. Mi opinión personal, luego de ver la evolución, digámoslo, en los últimos 35 años, y pues para ubicarlo pues de mi periplo profesional y académico, mi opinión es que esa barrera se corrió. Antes era, repito, o la conducta evasiva contra la ley y elusiva, y hoy lo elusivo ya no tiene mucha cabida, digamos que socialmente no es aceptado y ahorita vamos a hacer un empate con la muy buena presentación de Freddy con estos temas de sostenibilidad. Hoy por hoy, las conductas elusivas no son tampoco toleradas por la sociedad, creo yo. Se habla mucho en términos de sostenibilidad de la licencia social para operar y en efecto un cuestionamiento muy fuerte a las compañías multinacionales y a otras es prácticas elusivas que hacen los daños obvios pues, de esta situación, que es problemas de recaudo y sobre todo de eficacia y de equidad en los sistemas fiscales nacionales. Entonces, eh, ya sabemos que la OCDE ha liderado desde hace poco más de 10 años todo este tema y con su inicial plan de acción frente a la erosión de las bases imponibles y la transferencia de utilidades. Y yo creo que se ha avanzado mucho y lo vamos a ver en el tema eh, de la ley en Colombia, pues uno diría que seguimos avanzando, pues desde la introducción de normas antiabuso hasta llegar a la última reforma tributaria con la tasa mínima, etcétera, ahí vamos avanzando. Entonces, para cerrar esta parte básica del concepto y esta reseña bibliográfica que les quería compartir, yo acudo, como se los anuncié, a la norma fiscal americana,
que básicamente dice, pues esta norma antiabuso fue desarrollada a raíz de los casos más exitosos de la institución tributaria, del IRS, donde pues ellos disparaban por muchos frentes, pero los más exitosos fueron el business purpose, el propósito de negocios, y el substance over form, la sustancia sobre la forma. Y eso hace que pues, la regla, que es muy simple, pues reclame dos tests. Un test objetivo o de sustancia, es decir, que la operación exista y tenga sustancia económica, y un test de finalidad, que la operación tenga un propósito comercial. Hasta ahí entonces una rápida reseña, llamémosla teórica, de dónde venimos, a dónde vamos y digamos mi observación, que pues puede ser obviamente objeto de discrepancias o críticas, según la cual ese camino que veíamos hace 30 años tan distinto entre la evasión y la ilusión, como que llegamos a un punto donde la ilusión es casi igual de mal vista. Sin duda no es ilegal, pero sí hay herramientas de las autoridades de impuestos para combatirlo. Yo en esta segunda parte, yo sé que el tiempo apremia, quiero compartirles la política tributaria del Grupo NUTRESA. Bien lo decía nuestro amigo Freddy Ríos ahorita, esto tiene que ser verificable, comprobable, esto es público. Quisiera que tuvieran acceso. Ahorita tal vez pues trato de ponerlo aquí en el chat o si alguien me puede ayudar con un enlace que había enviado Ya lo pongo, doctor Jairo. Gracias, doctor Cermeño. Ahí está la política y yo pues tal vez no para ganar tiempo pues sí, obviamente pues el objeto no es sentarme aquí a leer algo que ustedes pueden ver ahí. Quiero hacer una referencia rápida a esta política y sobre todo los alcances prácticos que tiene y que explican un poco también mi posición. Como decía el doctor Freddy, esto no debe tener más de 2 o 3 hojas. En efecto, la nuestra tiene 3 páginas, tiene un preámbulo, una definición, 7 principios y 20 reglas. Y yo en cuestión de 5 minutos, después no demorarme más, voy a hacer un rápido barrido por esos puntos en el preámbulo. Se hace una declaración bien interesante. Yo recuerdo que cuando esta política ya tiene un poco más de 10 años, la hicimos en los primeros años en que nos invitó el índice de sostenibilidad de Dow Jones a participar. La elaboramos y tiene su última reforma en mayo del 2021, hace 3 años justamente. Entonces, en el preámbulo nos fuimos casi que directo, pues, sin citarla, al concepto que trae el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, y donde declaramos estar en línea, pues, con nuestra filosofía de sostenibilidad, pero ser conscientes del compromiso con la financiación del Estado, que es más o menos lo que, pues, la referencia que hago a esta norma constitucional. Y se declara pues que se va a obrar con transparencia, claridad, orden y coherencia, es propio de un preámbulo. En la definición entramos ya a un tema bien interesante, también muy alineado con lo que es la sostenibilidad, y decimos que la política tributaria del Grupo Empresarial Nutresa es una manifestación del ejercicio responsable de la ciudadanía corporativa. Ese es un concepto muy importante en esta materia de sostenibilidad y de la misma manera que en el preámbulo decimos hay que contribuir con las cargas del Estado, en la definición misma decimos de una manera o lo asumimos ejerciendo la ciudadanía responsable, ciudadanía corporativa responsable. ¿Cuáles son los principios? Los voy a anunciar el titular nomás, pues, podríamos detenernos en varios, pero quizás quiero ir de una vez a las reglas y aunque les anuncié 20, tal vez haré énfasis en 3 o 4. Los principios son, en primer lugar, la ética, en segundo, la integridad y buena fe, en tercer lugar, la legalidad, el cuarto, la ciudadanía corporativa responsable, el quinto, la competitividad de talla mundial, y el sexto, la responsabilidad social empresarial, y el séptimo, el desarrollo sostenible. Esos son los 7 principios que guían toda esta política. Y ya en las 20 reglas, yo quisiera así, y perdónenme, voy a leer el número 1 porque me llama mucho la atención, pues en este contexto, en su momento la elaboramos pensando justamente en esta situación, pero miren cómo
allí ya tomamos partido respecto de lo que son prácticas de planeación. O sea, desde entrada estamos excluyendo cualquier intento de hacer una planeación fiscal agresiva. Eso nos lleva a que pues, no solo está esa declaración y la práctica de no incurrir en eso, sino a que cualquier operación que hagamos, contratos, adquisiciones, etcétera, lo tengamos que pasar por acá, para que si bien no queremos hacer algo, pues tampoco queremos hacer cosas que parezcan que estamos haciendo lo contrario, ¿me entienden? Es que no sea que por omisión del deber de diligencia, de revisar bien la política, estemos incurriendo en una transgresión. Ahora sí les leo. Primera regla, cumplir las leyes nacionales de cada uno de los países donde tiene presencia el grupo empresarial. Eh, Tenemos presencia directa en lo industrial, con plantas o con distribuidoras en 13 países. Si bien llegamos a más de 70 con nuestros productos, van por exportaciones y otras comercializaciones externas, hago énfasis en que tenemos 13 jurisdicciones con presencia directa, con compañías, sean industriales, comerciales o distribución. Dicho cumplimiento no solo implica el acatamiento a las disposiciones legales, sino que además conlleva el respeto, y aquí está pues esta parte que es de hermenéutica y de filosofía, el respeto al espíritu que dio origen a las normas, para que las mismas sean aplicadas en la práctica según la intención que el legislador tuvo al momento de crearlas, sin desvíos que tiendan a obtener beneficios económicos adicionales. Esta es una declaración, a mi modo de ver, fuerte, pues, o de compromiso fuerte y una de las cosas que hacemos aquí desde la Secretaría General de la compañía y como secretario de la Junta es que esto en efecto se cumpla y bueno, y de buena fe les puedo decir que pues hemos honrado el cumplimiento de estas reglas. Luego vienen unas reglas más operativas, como homologar procedimientos, llevar los libros, programar auditorías, tener unos controles internos fuertes, respetar los valores, etcétera. Hay otra regla, la que por eso les decía ahorita que quería hacer énfasis en 3 o 4. La número 8 dice buscar una mayor rentabilidad. Claro, eso es legítimo, eso es lo que hacemos, sin incurrir en prácticas de evasión tributaria o que no sean éticas. Esto nos da un estándar muy alto, muy en línea con mi observación de ya lo elusivo también empieza a ser un terreno muy cuestionable. Miren que en el número 9 también decimos sin pena, sin ninguna actitud vergonzante, aprovechar los beneficios tributarios que la ley otorga, sin comprometer la actuación legal y reputación del grupo empresarial número 3. Claro que hay que aprovecharlos. Yo he sostenido a veces también que hay ciertas operaciones o beneficios que no usarlos podría antes comprometer la misma responsabilidad de los administradores. En el número 13 quiero resaltar, obrar con la conciencia de la función social y económica para la comunidad del pago de impuestos. De nuevo, artículo 95 de la Constitución. El 18 y en línea con lo que hablábamos de la regla 1, del espíritu de la ley, realizar una interpretación lógica de la ley tributaria acorde con el contexto económico. Y ya bueno, vienen otras reglas y para terminar, les digo, al final de esas 20 reglas van a encontrar 5 párrafos, 4 párrafos y luego un puntico sobre cómo se ejecuta. Y yo quiero en eso también resaltar algo. Y me recordaba, y frente al comentario de Juan José al inicio, pues uno cómo sabe si sí está o no está en la presencia de algo agresivo. Y decíamos que hay unos elementos objetivos. Nosotros hemos definido uno también muy importante, y ya lo esbozábamos en la regla número 1, y dice, como parte de la ejecución de la política tributaria, el pago de los impuestos a cargo de las compañías del Grupo Empresarial Nutresa se hace en todas y cada una de los lugares geográficos, es decir, en cada país donde las mismas se hayan causado. Ese es el criterio objetivo que hemos querido establecer, que cada una de esas jurisdicciones donde operamos tenga la lógica de tener allí el tributo. Simplemente para cerrar, nosotros tenemos el 60% de nuestros ingresos proviene de las ventas en Colombia, el 40% en el exterior, siendo el segundo país en ventas más importante después de Colombia, Estados Unidos. En Estados Unidos es el segundo, luego viene
el conjunto de países centroamericanos, resaltando Costa Rica, luego viene Chile. Nosotros tenemos mucha presencia entonces en Norteamérica, pues México, Estados Unidos, en Centroamérica, en el Caribe y en el resto de Sudamérica, algo en Ecuador, Perú, Chile. Estos países tienen unas tarifas inferiores, todos sabemos, y no es mentira que la tarifa colombiana puede ser la más alta, la más baja, la de Estados Unidos, desde donde operamos en el impuesto de renta, con el 21%, con el 25% están Panamá y Guatemala, con el 27% Chile, el 29,5% Perú, el 27% también República Dominicana, con el 30% están México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, y con el 35% Colombia. Todo eso nos lleva a una tasa efectiva de tributación que está ahí publicada también en nuestra página web, porque como lo decía Freddy, todos estos temas, no basta con escribir todas estas cosas, que más o menos pueden sonar retóricas o a cuentos, pensarán muchos, pero lo importante es comprobarlo y publicarlo. Ahí pueden ver, por ejemplo, la tasa de tributación efectiva en el año 2022 fue del 28,33%, que es esa combinación de tarifas que tenemos. Esto pues lo publicamos, repito, por lo de nosotros llevamos varios sistemas de reporte, el GRI, el SASB que mencionaba Freddy, pero también Dow Jones. Esto es puro Dow Jones de cómo tenemos la política, verificamos que se cumpla y publicamos. Eso nos ha llevado a tener 100 puntos. La gestión de impuestos es una parte de la dimensión económica, una dimensión social, otra ambiental, otra económica, y en la económica, según la metodología pues, de Dow Jones, está la de impuestos y tenemos el máximo puntaje dentro del conjunto de empresas de alimentos del mundo. Esto, pues, bueno, yo creo que si ya se me agota el tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y quería pues básicamente, y para recapitular, haber compartido estos conceptos básicos que seguramente ustedes los tenían pues desde antes, hacerles esta reseña bibliográfica que me ha llamado la atención y que es bien oportuna, y compartirles el caso de Nutresa pues con total pues apertura y disposición. Doctor Jairo, Muchas gracias. muchísimas gracias. Eh, pues siempre va a ser polémico este tema de la planeación fiscal agresiva en tanto que plantea de entrada la discusión acerca de los límites de la planeación fiscal, pero muy importante todas sus precisiones en términos de lo que representa la ética, la transparencia en el manejo de la información, los estándares, los referentes normativos y de resultado que, que sirven como base para dar aplicación a este concepto y que fundamentalmente desde la perspectiva de las empresas es justamente no caer o evitar caer en prácticas que puedan ser calificadas por la autoridad tributaria como planeación fiscal agresiva. Y creo que su exposición ha servido muchísimo para ilustrar, digamos, ese cuidado que tienen que tener los gerentes de las áreas tributarias y financieras de las compañías. Eh, Ahora que usted hablaba de la tasa efectiva de tributación, eh, me hizo recordar el tema de la tasa mínima de tributación, que fue una medida, digamos, también eh, que surgió con fundamento en esta iniciativa de la Administración Tributaria de diseñar mecanismos antievasión. Y es que, bueno, las empresas pues tienen que liquidar una tasa mínima de tributación y este tema ha sido particularmente polémico. De hecho, la figura ha estado, digamos, ha sido materia de debates, ha sido controversial y más de una demanda se ha presentado en la Corte Constitucional contra la norma que creó la tasa mínima de tributación. Mi pregunta para usted es si usted considera que, por ejemplo, esta medida estaría orientada a evitar la planeación fiscal agresiva. Sí, sí, sin duda, yo creo que dentro de todas estas ideas y propuestas que lidera la OCDE en esta materia, Colombia pues dio un paso, a mi modo de ver, muy positivo en esa materia. Incluso
muy estratégico, porque en últimas lo que quiso, a mi entender, el Estado colombiano con este proyecto que pues, se convirtió en ley, es precisamente evitar discusiones con otras jurisdicciones o evitar el riesgo de que dentro de la configuración de ese tema, otros países eh, pues dieran un paso adelante y se llevaran esa tributación, porque un poco a lo que lleva esa propuesta es que si hay países que se adelantan y dicen, no, pues vea, esta compañía, por ejemplo, una americana, en cuanto esté en Colombia, me paga aquí en Estados Unidos y ya, y de pronto no le crean allá un tax credit o algo parecido, pero Colombia tomó el liderazgo, repito, respecto de sus cuentas, de decir, mire, usted paga aquí y punto. Y me parece que es una idea y pues más que una idea, pues ya una norma bastante acertada y dirigida sin duda a evitar esa planeación fiscal agresiva. Yo creo que ha sido un gran acierto, como lo fue en su momento, a mi modo de ver también, haber implantado todo este sistema de precios de transferencia que desestimuló ciertamente, pues imposibilitó ese arbitraje propio que podía hacer una compañía multinacional o multilatina, como es el caso nuestro. eh, Fue efectivo a mi modo de ver y está llamada a ser efectiva. Creo que fue un gran acierto de la última reforma tributaria. Pues muy bien, doctor Jairo, muchísimas gracias. Y a nuestros demás invitados, nuevamente, muchas gracias por su participación. No veo en el chat, doctor César Camilo, por ahora ninguna mano levantada. No sé si hay preguntas del público. Hay un par de intervenciones y creo que hay una pregunta, yo creo que es para la doctora. Bueno, puede contestarlo cualquiera. Dice, ¿por qué si se buscaba impuestos sobre servicios digitales, Colombia incluye bienes? Parece que el 23 se estuviera refiriendo solo a bienes, por lo que el numeral 2 refiere al numeral 1 que solo habla de venta de bienes. ¿Quién debe practicar la retención, las entidades financieras o el cliente en el caso de que el pago sea por tarjeta? En caso de que el cliente agente retenedor, en caso de que sea el cliente agente retenedor, ¿cómo sabrá si el contribuyente pagará vía retención o por declaración si en el RUT tiene, y creo que ahí se cortó la palabra, pero no sé si es clara la idea, doctor, sobre la pregunta que tiene Esa es para el la señor doctora Martins. Inés, ¿cierto? Sí, yo creo que más para Clara Inés. Bueno, no le entendí un poquito al principio, pero pues la norma se creó para comercialización de bienes y servicios bajo los criterios que establece que exista una interacción permanente y deliberada, como lo dice la norma, con el mercado colombiano, reuniendo los requisitos de las normas. Y así lo estableció la ley y así lo desarrolló el decreto. Lo de la parte de la retención no lo entiendo, pero al final pues si en el RUT no aparece presencia económica significativa, el retenedor no tiene la obligación ni tiene la responsabilidad de exigir, de cumplir con la obligación que tiene el otro de inscribirse. Por eso lo decía. No hay una sanción por no inscribirse como presencia económica significativa. Lo que va a pasar es que las transacciones que usualmente estaban grabadas en Colombia, me refiero más a servicios que estaban al 20, pues seguirán al 20 o a la tarifa que corresponda. ¿Qué puede pasar? Que hayan tarifas cero, que ahí sí se está perdiendo tributación. Pero digamos que el deber formal parte, y esto es una obligación formal que los retenedores, cuando comercializan o tienen operaciones a través de estas plataformas digitales de prestación de servicios, asociémoslos con temas digitales, pues tienen la obligación de pedir ese RUT y en ese RUT voy a identificar si esa entidad no residente tiene la calificación o no de presencia. Si no la tiene, pues tengo que aplicarle el régimen general tributario. Si le practicaré o no le practicaré retención según corresponda. Entonces, ahí tengo que seguir con la lista que ya tenemos listas de agentes de retención, que hay un orden jerárquico para otros temas, es lo mismo que va a suceder aquí con presencia económica significativa.
César, Y hay una última, perdón, Freddy. yo comprendo de la pregunta y eso, y él ha verificado ya en varios espacios con lo siguiente. Cuando uno se va al 23 con respecto a servicios, servicios me dice que debo cumplir con los numerales uno y 2 anteriores. Y en los numerales uno y 2 anteriores para venta me habla de de venta de bienes. Entonces ahí, aquí vienen dos interpretaciones. Uno, la finalista, la que Clara nos explicó, y la dos, la literal. El tema es que si nos vamos a la literal, vamos a caer en un absurdo. El absurdo es que si me cumplo los dos requisitos que es venta de bienes, pues obviamente yo como presto servicios vendiendo bienes, entonces no aplicaría la norma. Pero ya he escuchado varias teorías con respecto a eso que para servicios no aplicaría, siendo literales, porque yo en servicios no vendo bienes, luego para servicios no aplicaría. Pero coincido contigo, Clara, que la finalidad de la norma es otra, pero ahí puede haber una diferencia grande en la interpretación. Y la última pregunta, yo creo que es para el doctor Jairo, pero yo creo que es muy buena para incluso cerrar. Dice, doctor Jairo, ¿podría decirse que la planeación fiscal busca en sí misma un fin comercial y o económico para la empresa al maximizar utilidades, generar ahorro y mantener el patrimonio y por lo tanto no estaría dentro del campo del abuso en materia tributaria? Ese es el debate, esa es la esencia. En efecto, la planeación, digamos, yo lo enfrentaría así. Hay un, y es propio pues de todos estos temas de sostenibilidad también y de atención a todos los grupos de interés. Hoy por hoy, dentro de lo que yo mencionaba ahora, el tema de la licencia social para operar, se espera que las empresas operen no solo en interés de un grupo en particular, no solo en interés de los accionistas, son los actores fundamentales, por cierto. Pero fíjense que está el tema de los empleados, la sociedad, no solo en abstracto, no, una comunidad en particular, un estado o varios en singular. Entonces, ciertamente las áreas de impuestos en otras épocas, digamos, eran más pasivas. Antes, digamos, del boom de la planeación fiscal agresiva, pues eran más conservadoras, y más de seguridad y de cumplimiento. Bueno, cumpla la ley y ya. Tal vez cuando vino una ola de mayor exigencia de generación de valor, sobre todo para los accionistas, exprima más eso, saquémosle más provecho. Es legítimo, por cierto, hasta ahí pues, es el capitalismo puro y duro y eso está bien. Entonces, tal vez cuando de muy buena fe se empezó a procurar más beneficios a ese grupo en particular, tal vez empezaron a cometerse algunos abusos. Y entonces el loable propósito que está allí implícito o explícito en su pregunta de, no, es que es legítimo procurar ser más eficientes y ganar más y generar más valor. Pero entonces viene, y hasta ahí, y en abstracto yo diría, sí, claro que sí, pero no es legítimo hacerlo de cualquier manera, que ahí viene entonces ya el rasero de las diferentes evaluaciones que hay que hacer, ¿sí? De la razonabilidad del negocio, del propósito de negocio, todo esto en conjunto para determinar, obviamente no es un terreno pacífico y es fuente de múltiples pleitos de diferentes entidades de impuestos con sus contribuyentes. Pero un poco entonces me permite esa pregunta hacer esa referencia histórica a cómo de un área tranquila de cumplimiento se pasó a un área agresiva y motor importante en la administración de negocios. Bueno, ahí hay varios punticos más de EBITDA, ahí hay más utilidad neta y hasta cierto punto digamos que eso no era mal intencionado ni mal visto, pero quizás, y es mi hipótesis, haber entrado en unos abusos de esa legítima intención de ganar más, llevó a, a que viniera ya esta época, esta contracción de tenerse por mal visto. Y digo abuso sin ambajes, porque sí, finalmente lo que llevó a eso es que tal vez se fue demasiado agresivo o agresivo, y de ahí la palabra, porque planear o estructurar un sistema impositivo donde se utilizan los beneficios, donde se hace localización de negocios con razonabilidad geográfica, estaba bien, pero ya cuando se empieza a abusar de las formas
esquemas societarios, paraísos fiscales y demás. Vino toda esta ola recogiendo eso. Yo diría que sigue siendo legítimo optimizar la carga tributaria. Eso pues sin duda, y pues, a título personal yo creo que también todo lo hacemos y lo sabemos dentro de la ley. Ejemplo, un asalariado que tiene cada vez menos, se ahorra allí un poquito, le bajan el carácter de grabado a ese ingreso, en fin, a una compañía, no sé, hay varios instrumentos y nosotros, por ejemplo, pues que tenemos esa política que les esbocé ahorita, también tenemos caminos para hacer tarea financiera adecuada. Un ejemplo, hace muchos años surgieron los contratos de estabilidad jurídica y varias compañías del grupo nos aplicamos con seriedad y contundencia a procurarlos y los obtuvimos. Tenemos 6 contratos, 4 de ellos, perdón, 9, 6 de ellos a 10 años y 3 a 20 con toda la legitimidad y con todas las obligaciones y los compromisos. Y, eso está bien. Es tal vez entonces, qué pena, me vuelvo reiterativo en eso, pero es tal vez el hecho de haber dado un paso irse un poquito, irse la mano en ese intento de maximizar la utilidad, lo que tal vez desnaturalizó el legítimo propósito de ser más eficientes y más rentables. Me Muchas gracias. permite, doctor Jairo y César Camilo, un comentario sobre este tema. Sí, siempre será un tema controversial, pero no solo surge de la intención de las empresas y de los asesores de optimizar recursos y de buscar el menor costo financiero de la carga tributaria, sino que también es el resultado de los vacíos de ley. Digamos, los vacíos de ley, los espacios en blanco de las normas propician dobles y triples interpretaciones sobre el alcance de una misma medida, de una misma disposición, y esa ausencia de técnica legislativa o esa falta de rigor o esa deficiencia en la misma redacción de las normas por falta de técnica o de concretar lo que tantas veces se denomina el espíritu del legislador en el texto y en la literalidad de la norma, o de hacer efectiva la finalidad y su objeto, hacerlo entendible, hacerlo, digamos, fácilmente entendible y aplicable, pues eso también ha propiciado una inseguridad y, y si uno lo pone en el contexto de lo que representa la doctrina oficial, la doctrina de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues todos tenemos claro que los conceptos de la DIAN son obligatorios para los funcionarios, más no para los contribuyentes. Entonces, una empresa legítimamente puede apartarse de la interpretación oficial. La interpretación oficial no es obligatoria y puede diseñar su planeación fiscal con fundamento en su propio entendimiento del alcance de las disposiciones al margen de lo que diga la DIAN. Sin embargo, bien podría ocurrir que la Administración Tributaria considere como una práctica de planeación fiscal agresiva el solo hecho de apartarse del concepto, que corresponde a una interpretación que difiere de su interpretación oficial. Y ahí es donde yo creo que pues, se suscita una controversia que finalmente, como en el caso de las demandas y de las acciones de nulidad que proceden contra los pronunciamientos de la Administración Tributaria, termina resolviéndola, digamos, los órganos judiciales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No sé, doctor Jairo. Sí, yo creo que ese tema, ya donde lo amplías, en efecto seguirá y ya no es necesariamente un tema de planeación fiscal agresiva, porque ese ya, digamos, siento yo que se ha ido, se va yendo o se va decantando mejor a esas operaciones artificiosas, como dice la doctrina, o ese doble chequeo de la regla americana, en fin, porque pues ese, digamos, el tema de planeación agresiva se va circunscribiendo a eso a mi modo de ver. Ahora, la discrepancia interpretativa de una regla es algo que siempre existirá y le voy a poner un ejemplo. En el caso del Grupo Nutresa, no obstante todo esto que acabamos de mencionar,
por supuesto, tenemos pleitos con diferentes autoridades de impuestos en Colombia, en México, en Chile, y parte justamente de que de buena fe y siguiendo la política, entendemos con toda nitidez que ese es el efecto. Y si la autoridad entiende otra cosa, pues desafortunadamente nos vamos al litigio y ya será la jurisdicción la que endereza la situación. Pero ahí no estaríamos hablando estrictamente bueno, pues que ahí ciertas interpretaciones sean un poco arriesgadas, otras más conservadoras, y yo creo, y complementando entonces ya saliéndonos un poco de la planeación agresiva, pero sí de la posición más o menos conservadora o no, yo creo que un buen rasero para medir si uno estuvo más o menos agresivo en la interpretación de una regla es el tema de la sanción de inexactitud. Es que yo puedo tener una discrepancia con la DIAN, incluso puedo perderla, y ha pasado, hombre, sí, pero el tribunal finalmente dice, oiga, en efecto, me voy con la posición de la DIAN, pero sí le revoco la sanción de inexactitud porque el hecho de haber sostenido esa posición no fue un intento, llamémoslo, descarado de interpretar, sino una posición sólida, no tergiversó los hechos, ni los números, ni nada, simplemente se discrepó y eventualmente se perdió. Entonces yo creo que ahí entramos es en un terreno un poco más amplio que obviamente está pues también involucrado en todos estos asuntos de ética corporativa y responsabilidad social en asumir pues el pago de impuestos. Creo yo entonces que ese debate nunca terminará. Autoridades de impuestos están para eso, para sostener pues tienen su misión y su visión de esas reglas y el contribuyente pues tiene pues el derecho de discutirlo. De hecho, incluso aquí voy a retomar de nuevo la política porque expresamente lo decimos eh, el principio cuarto, significa ciudadanía corporativa responsable. El grupo empresarial entonces observa con rigor sus obligaciones tributarias y ejerce sus derechos dentro del marco de la Constitución y de la ley. Ejerce sus derechos. Yo creo que hay gente, pues ahí eso pues habrá que evaluarlo. Hay personas que tienen una visión un poco menos conservadora y más arriesgada en sostener tesis más discutibles, más difíciles de salir avante en el Consejo de Estado, pues hablando de Colombia. Y hay otros que tenemos, digamos, una línea un poco más prudente, pero ambas pues son legales, creo yo. Muchas gracias. A usted, doctor Jairo. Listo, creo que hemos tenido una sesión bastante provechosa. Queremos desde la Universidad de los Andes y la Universidad de AFIT agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy y especialmente queremos agradecer a nuestros participantes y a nuestro moderador. Gracias, doctora Clara, doctor Jairo, doctor Freddy y doctor Juan José por su participación hoy en estos temas tan relevantes que son de mucho análisis para todos. Queremos reiterarles la invitación para nuestra próxima reunión informativa de la Maestría en Tributación Uniandes en convenio con EAFIT. Esto va a ser el próximo viernes 26 de abril. Va a ser en las instalaciones de la Universidad EAFIT en el bloque 19, piso 8. Esto pues lo vamos igualmente a estar publicando en nuestras redes sociales de las dos universidades. Sin embargo, pues queremos invitarlos a esta sesión, puesto que ya este programa está próximo a iniciar, ya pues el año pasa bastante rápido y nuestra corte 2024-2025 inicia en el mes de junio. Entonces ya en mayo digamos que estaremos haciendo todo nuestro proceso de admisiones y administrativo y queremos como contarles a aquellas personas que están interesadas toda la información. Ese día pues vamos a estar también con egresados y estudiantes actuales para que podamos como resolver todas sus preguntas. Y entonces, pues eso queríamos contarles antes de culminar esta exitosa sesión de tributación.
Muchísimas gracias a todos por participar y pues nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos.